Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Estamos de vuelta con el estudio bíblico. Gracias por estar en sintonía de este canal. Es una bendición de parte de Dios contar con este medio y poder llegar hasta usted. Gracias por la sintonía. El día de hoy estamos muy contentos. Estamos ya casi finalizando la época moderna y esas ideas que han venido a trastornar no solo a la humanidad, sino que también han venido a trastornar la iglesia. Y si usted no permanece fiel en la palabra de Dios y en sus principios, déjeme decirle que vendrá cualquier corriente y usted será llevado por esas corrientes. Es importante porque Satanás está como león rugiente, así que es importante que usted permanezca en los principios bíblicos, que usted conozca cómo Satanás ha operado a través de los tiempos, gracias a Dios que es un enemigo vencido y que usted está alerta, que usted no se dejará engañar. Así que hoy yo quiero explicarle un poquito más del nihilismo. Hablamos un poco en el estudio bíblico pasado. ¿Qué quiere decir el nihilismo? Nada, literalmente nada. Pero en una definición mucho más amplia, es la negación de toda creencia de todo tipo. Escúchelo bien, moral, religiosa, política y social. Eso ya a nosotros nos da una respuesta. ¿Por qué en esta época nosotros estamos viviendo situaciones en donde todo se opone a? Si hay alguna representatividad religiosa, hay que oponerse a ella. Si hay principios morales dictados por la escuela, hay que quitarlos, porque todos tienen la libertad de comportarse como ellos quieran. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. No hay una regla moral que los pueda, de una u otra manera regular. Todo el mundo está en contra de la política. También ellos se han ganado, ¿verdad? Todos los políticos se han ganado a justo trabajo, el papel que hoy la política tiene, que está tan degradada. Todo lo que nosotros conocemos también en este país como política realmente es una farsa. Eso no es hacer política lo que nosotros hemos conocido. Es triste. Y con respecto a todo lo social, nadie está de acuerdo ahora con nada, con nada. Usted solo tiene que ver redes sociales y comentarios. Nadie está de acuerdo con guardar preceptos, normas de convivencia, ya ni siquiera eso, ¿verdad? No tengo la libertad de estar en un espacio público y que mi espacio sea respetado. Cada quien puede oír la música al volumen que quiera. El hecho de que a usted le guste cierto género musical no quiere decir que a todos nos guste y por eso usted tenga que venir y exponerlo y ponerlo a todo volumen para que todos lo escuchemos. No, hay algo que se llama las diferencias individuales y cada uno tiene propios gustos de colores, de formas y hasta de sonidos. Pero ahora eso no importa. Si yo estoy en libertad de hacer lo que yo quiera. Así se maneja la sociedad hoy en día. Entonces, esto fue promovido ¿por quién? Por un filósofo, ese filósofo que dijo Dios ha muerto, que usted sabe que se llamaba Nietzsche. Él defendía que los valores supremos pierden su valor ante la razón. Entonces, ya la pregunta que según Nietzsche habría que hacer es ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que respetar esos valores políticos, morales y en especial los religiosos? Si en especial los religiosos, yo no veo ese Dios del que habla. Entonces, dígame usted, si en este momento no se están aplicando todos esos valores nihilistas, en donde, como decía en 1 Corintios 15:32, pues el hombre retorna a eso de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagamos lo que querramos, démosle gusto al cuerpo porque se va a morir y entonces tengo que aprovechar el tiempo para disfrutar la vida. Entonces, en el nihilismo, el hombre no tiene valores absolutos. Al no tener valores absolutos, está abierto a cualquier posibilidad, de acuerdo al amor. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del amor. Bueno, el nihilista dice, si no tengo valores absolutos con respecto al amor, todo se vale. Es válido que haya pedófilos, es válido
que haya pues relaciones entre seres humanos y animales, porque eso es amor. Y como no hay nada que lo regule en su mente, entonces todo es válido. Entonces hay cosas que son muy válidas. Es válida la violencia porque la gente tiene que expresarse, defenderse, no dejarse de nadie. Es válida la homosexualidad porque no hay valores absolutos. Es válido el aborto, es válido los vicios porque la gente tiene que expresarse de una u otra manera o resolver todos esos problemas que tiene, bagajes emocionales a través de pues de lo que quiera y de lo que le haga bien. Si las drogas le hacen bien o está enfermo y tiene que consumir drogas, pues que lo haga. Entonces hay que darle libertad a eso y hay que legalizarla y que haya centros en donde se pueda fumar marihuana o cualquier otro tipo de droga. ¿Por qué? Ese es el nihilista, el darle la razón a las necesidades también del cuerpo. El cuerpo tiene urgencias y esas urgencias tienen que ser satisfechas sin limitaciones, que nadie le ponga límite, ni la escuela, ni la policía, ni el gobierno, ni la ciudad, nadie, menos los padres, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Es mejor que los padres ahora estén presos y que el hijo ahora él pueda resolver esas urgencias que tiene de acuerdo a sus necesidades. No tiene que tener límites. Entonces, ¿qué pasa con esto? Desaparecen las jerarquías. Mire cómo trabaja Satanás, ¿verdad? Es un hilvanaje demasiado sutil y fino, ¿verdad? Si ya no hay jerarquías, entonces, ¿qué es lo que queda? Una anarquía total y menos, si hay esas jerarquías religiosas. Por eso es que ahora está costando mucho el hecho que la gente se someta a las autoridades y en especial someterse a las autoridades espirituales cuando Dios a través de esa jerarquía bendice. Lo que Satanás quiere es que nosotros perdamos la bendición. Cuando nosotros tenemos ese espíritu como de rebelión y de que no querer someternos a nuestras autoridades, en especial las espirituales, tenemos que darnos cuenta que Satanás está trabajando. Nosotros tenemos que ver quién es nuestra autoridad más cercana. Si usted está sirviendo en su iglesia, sométase por favor a su líder. Si usted está en algún grupo en su iglesia, sométase por favor a quien Dios ha instituido. No importa si esta persona no sabe nada. Esta persona, yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pero esta persona que está sobre mí ni siquiera sabe leer y escribir y ahora me va a venir a dar órdenes a mí. ¿Cómo es posible? Ahora quiere ser mi jefe. No, no se trata de eso. Se trata de que usted se va a someter por amor a Dios y en obediencia a Dios se va a someter a sus autoridades. Sométase a su pastor, por favor. Dios lo puso ahí y eso le va a traer a usted bendición. Si usted es joven y tiene papás, por favor, sométase a la autoridad de sus papás. Aunque sus papás de una u otra manera, tal vez usted pueda decir, ellos no saben lo que yo sé, ellos no han estudiado lo que yo he estudiado, pero en obediencia a Dios, sométase a sus autoridades, porque si no, usted estaría de una u otra manera practicando esto, y es el borrar las jerarquías, en donde usted simplemente se sienta único y libre de hacer lo que usted quiera. Entonces, dentro del nihilismo, cualquier vicio, entonces se trata de transformar el camino hacia la suprarrealidad, ¿verdad? Un camino hacia lo sagrado. ¿No se ha dado cuenta usted que también hay muchas sectas que mezclan las drogas con el hecho de esa búsqueda espiritual y de encontrar algo, el nirvana, por ejemplo, ¿verdad? Muchas cosas para encontrarse con ciertos seres espirituales tienen que recurrir a esto. Entonces, ¿a qué los está llevando el nihilismo? Bueno, los está llevando a la autodestrucción, el valor por la vida. El valor por la vida se ha quedado degradado. No importa si esa vida está en el vientre o si esa vida está pues ya con uso de razón, por decirlo de alguna manera. Fíjese que hay muchos estudios de personas que han trabajado con drogadictos, con alcohólicos, que les presentan la realidad física del deterioro de su cuerpo y ellos como que entraron en digámoslo así, en un letargo o están pues ya
sabidos de la situación, pero llegaron a un pesimismo tan alto en la vida que ellos dicen, mire, no importa, yo sé de que voy a morir. Sé que voy a morir si es un fumador de los pulmones, pero mientras esté vivo lo voy a disfrutar. Si es un alcohólico, las consecuencias en su hígado, consecuencias físicas, riñones, etcétera. Ellos dicen, bueno, pues no importa. La verdad es que estoy resignado a que de algo se tiene uno que morir. Es una resignación que de una u otra manera ha puesto Satanás en su mente. Hay que ir y contrarrestar esas ideas. ¿Y cómo se puede contrarrestar esas ideas? Esas ideas solo se contrarrestan con la palabra, porque la palabra de Dios me dice quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, cuál es el futuro que a mí me espera. Ahora también hay, en esta época del nihilismo, el hecho de hacer dioses. A muchos, ¿se ha dado cuenta usted de ese movimiento que se da, por ejemplo, con los deportistas, con los artistas, con los actores, de elevarlos a una categoría de superhombres, de supermujeres, y a veces esto lo único que proyectan es ese vacío que tienen y la separación que tienen ellos de Dios? Entonces, son extremos que el nihilista anda buscando y se han impregnado en distintas formas en la sociedad, y lo único que Satanás quiere a través de esto es llevar al ser humano a la muerte, a que satisfaga todos sus deseos, a que tenga la libertad y que esté el deseo por encima de la responsabilidad, y que esas emociones volátiles y superficiales que duran tan poco, pues solo sea como espuma, que sube en un momento y luego viene pues ese descenso, ¿verdad? Ese bajón, así como ese efecto que causan pues las drogas, ¿verdad? Que es un momento de euforia y luego la caída, y esa caída, ¿qué pasa con esa caída? Son momentos de soledad, de tristeza, en donde el acusador se presenta para decirte, ya viste lo que hiciste, ya viste que no eres tan bueno como tú crees, porque es el trabajo de Satanás. Primero lo lleva, lo sube y luego lo deja caer. Y cuando cae, lo primero que hace es acusarlo. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta. Fíjese que hay un filósofo que habla al respecto, es de ruso, de apellido Lipovetsky. Y le voy a leer un parrafito, de acuerdo. Él describe muy bien esta situación. Dice, el proceso de erosión de los deberes continúa. Mientras los medios apelan periódicamente a los corazones, desculpabilizan las conciencias y trabajan, tal vez subterráneamente, para apartar a los individuos de las obligaciones permanentes de ayuda y beneficencia. El altruismo del postdeber se complace en la distancia. Nos hemos vuelto más sensibles a la miseria expuesta en la pantalla del teléfono, y hay más conmiseración hacia el semejante distante que hacia nuestro prójimo cercano. La caridad de los medios no culpabiliza, no da lecciones de moral, conmueve mezclando el buen humor y los sollozos contenidos, las variedades de los testimonios íntimos, las hazañas deportivas y los niños impedidos. No ya una moral de la obligación, sino una moral sentimental mediática. Ya no se trata de ser pues benéfico, sino que me vean siendo benéfico. Regresamos para que nosotros aprendamos en estas diferencias y de estas ideas que son tan dañinas y destructoras. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos de vuelta y hoy hemos tomado el tema del nihilismo. Hoy vamos a hacer el contraste de esa época del modernismo y esas ideas con el cristianismo, para que vamos a llegar al punto más álgido de este estudio, y es el hecho de que nosotros podamos realmente ver esos contrastes. Es importante
porque ya lo vimos de una u otra manera cómo está en la sociedad, cuáles son los valores que están basados en este tipo de ideologías. El nihilismo pues es un producto del modernismo, pero ahora ¿qué pasa? ¿Cómo esto se contrasta con el cristianismo? ¿Cuáles son las ideas más destructivas o más antagónicas en cuanto al cristianismo? Entonces vamos a verlo por temas y por temas específicos y qué nos dice la Biblia, así que prepárese. Muy bien, por ejemplo, el pecado. ¿Qué dice el modernismo del pecado? Dice que es el resultado de los errores del hombre, de que viva hasta donde su capacidad le permita, y en eso pues tendrá que hacer algunas cosas que no son buenas para los que así lo ven. Imagínense. Bueno, dice que según evoluciona el hombre, él mismo se irá librando del yugo de las malas acciones, porque creen en la teoría de la evolución, y usted sabe que el hombre no va a evolucionar, sino que pareciera que estamos involucionando, ¿verdad? El hombre en esta época de posmodernidad, pues pareciera que retrocedió hasta la era de las cavernas, porque se comporta de tal manera que ya ha perdido todo juicio, razón. Bueno, dice que el pecado es el resultado de las reacciones físicas, oiga esto, y que no hay responsabilidad moral adherida a él. Entonces, si un hombre mata, es porque él tiene una enfermedad mental, y por eso ese hombre es violento. Y entonces, pues eso no hay ninguna responsabilidad para él, porque él es el producto de esas reacciones físicas de su mente. ¿Qué nos dice ahora el cristianismo? Nos dice que el pecado es la rebelión contra Dios. El pecado es estar separado y en contra de Dios. Para eso, Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Que como Adán pecó y ahí entró el pecado, Jesús vino para restaurar al hombre con Dios, y por medio de él y únicamente por él puede haber esa reconciliación o esa conciliación entre el hombre y Dios. Así que no es que el pecado sea producto de mis acciones, de mis desórdenes mentales o de mis reacciones físicas, sino que únicamente nosotros tenemos que entender que el pecado entró por la desobediencia de un hombre, pero que uno fue obediente y ahí se restituyó la situación. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia también con respecto al pecado? Es que el pecado es la consecuencia de la ruina de este mundo. El pecado es el que hace que los hombres quieran no tener, pues, quien los regule, no tener quien les ponga un alto o tener jerarquías de sometimiento y en especial jerarquías de autoridad. La gente por sí misma ya no quisiera tener policía, que no hubiese ejército y ser libres, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 7:18? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. En otras versiones dice, eso bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo malo es lo que hago. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo habita una naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros tenemos que ir a la palabra. Este es el fundamento. Bueno, otro tema, el tema de la salvación. ¿Qué nos dice el modernismo con respecto a la salvación? Nos dice que la salvación es obtenida por buenas obras y esfuerzos humanos. Entonces, si a alguien le da a comer a los pobres, pues esa persona alcanzará un estado en donde pues tal vez no pueda ser castigada. Fíjese que nosotros acabamos de viajar con mi esposo y de regreso venía una señora que es interesante. Esta señora pues es americana y dice que ella viaja a Filipinas y a Guatemala, en especial al Petén, enseñándole inglés a niños. Y en Petén hay un lugar donde tienen muchísimos niños, es una entidad que tiene a los niños ahí y les enseña pues distintas cosas y en especial educación y el tema de inglés. Son niños huérfanos. Y hablando, pues pensando en eso, ¿verdad? Ella cree que por estas buenas obras que hace, pues es un ser humano bueno y especial, pero no es así. La Biblia y el cristianismo nos dice algo totalmente contrario. Nos dice que nosotros alcanzamos la salvación por la gracia de Dios.
¿Dónde nos dice esto? En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros no somos salvos por obras, recuerden. Bueno, el modernismo nos dice que cualquier religión es buena, mientras pues sea sincera, ¿verdad? Y que cualquier camino con respecto a la religión nos lleva a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Dice que Dios proveyó la salvación como el único remedio ante ese mal llamado pecado, en donde el hombre estaba separado de Dios. Y usted conoce Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos está diciendo que la salvación únicamente es por Jesucristo. Bueno, el modernismo nos dice, ay, Dios es demasiado bueno, tan amoroso que es Dios, que cómo va a mandar a toda la gente mal al infierno. Mire lo que dice la Biblia. Dice que sin la salvación y sin aceptar a Jesucristo, todo hombre perecerá. Lucas 13:3-5 dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, cuidado con esas ideas de la época moderna. Dice también, recuérdese usted, que todos los caminos llevan a Dios. No, el único camino es Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que cuidado con esas ideas. Ya sabe de dónde vienen. Bueno, con respecto al tema de Jesús, el modernismo nos dice que Jesús era un buen hombre y que le dio al mundo un buen ejemplo. En la Biblia nos dice que Jesús es Dios encarnado. Juan 1, 1 y 2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él es Dios. Jesucristo es Dios, no solamente un buen hombre. Fue hombre y fue Dios. Así que veamos el tema de la muerte de Jesús. ¿Qué nos dice el modernismo? Dice que fue una tragedia y que realmente pues todo lo que él hizo fue una causa perdida, porque a la larga, ¿qué consiguió? De todas maneras murió, porque el modernismo no cree en la resurrección. Bueno, veamos qué nos dice la Biblia. La Biblia en Gálatas 4, del 4 al 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la muerte en la cruz era parte de un plan redentor y que ahora nosotros, gracias a todo ese sacrificio, somos llamados hijos de Dios. Así que la muerte de Jesús no fue una causa perdida, sino que al contrario, es nuestra victoria, es la victoria del Hijo de Dios. Bueno, ¿qué nos dice también el modernismo? Nos dice que la fe en Jesús significa fe en sus enseñanzas y un buen código de ética que vale la pena aplicarlo, ¿verdad? El amar al prójimo, el hacer cosas buenas, eso es algo bueno y que es solamente un código de ética. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? En Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la fe en la muerte de Jesús nos trae a nosotros perdón de nuestros pecados y nos trae también esas enseñanzas que son vida y esas enseñanzas que aplicándolas son para nosotros el hecho de crecer espiritualmente. No solamente se trata de un buen código de ética, sino que son principios bíblicos que Jesús dejó inscritos, instituidos para todos los que creen en Él y que sabe algo, que reconocen que Dios es todopoderoso y que Dios existe. Bueno, hay otro tema muy importante y es el tema de la Biblia. ¿Qué nos dice el modernismo? Ya lo hemos dicho, que es una colección de historias, de fábulas y en especial de fábulas judías o hebreas. Bueno,
Se dice que también es un libro de leyendas, entonces que no hay que tomarlo tan en serio porque solamente nos cuenta algo que no se sabe si es o no es cierto, que su contenido es vago y que no se puede realmente comprobar cuando realmente el lugar, todos los lugares mencionados existen, los personajes también, hay tumbas de los personajes que la Biblia menciona. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Nos dice que toda palabra es inspirada por Dios. Recuérdense en 2 Timoteo 3:16. Además, hay que tomar en cuenta algo. El modernismo nos dice que hay que tomar lo lógico, lo que explica la razón, pero todo lo demás debe ser rechazado. Recuérdese usted que la palabra de Dios nos muestra el plan de salvación. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo para la carne, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la Biblia. Y también tenemos que tener claro algo, y es que nos juzgarán. Llegará el día del juicio y esto es inminente y más pronto de lo que usted cree porque Jesús ya viene. Y en Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, en esta época hay muchos cantantes que se han dejado llevar por esto, y en especial cantantes cristianos que dicen, yo antes me llamaba cristiano, pero ahora ya no. Ahora ya yo no creo que ese sea el mejor modo de vivir. Recuérdense que quien niegue a Jesucristo en esta tierra, Él también lo negará allá en los cielos. ¿Cómo está usted con respecto a estas ideas? ¿Sus ideas son modernas o sus ideas son cristocéntricas? ¿Sus ideas son bíblicas? ¿Cómo están esas ideas? Con esto hemos terminado el modernismo. Entraremos al posmodernismo, porque no crea usted que estamos viviendo en la época moderna. Ya no, todo esto cayó, son dioses caídos. La realidad hoy en día es otra. El hombre sigue buscando cómo revelarse a Dios. Pero la pregunta del día de hoy es, ¿cómo está usted? ¿Cuáles son las ideas que rigen sus actos? ¿Cuáles son las ideas que prevalecen en su corazón? Por favor, que sean las ideas bíblicas, que esta palabra que esté aquí para que salte como una fuente de vida, que sea quien le dirija su caminar. Y todos los problemas del ser humano están resueltos aquí. Aquí hay solución para todo. Pregunte cualquier tipo de problema y yo le diré que está aquí en la palabra. Así que hoy yo quiero pedirle, por favor, que nos encomendemos a Dios y que el Señor sea el que venga y que limpie si alguna de esas ideas ha querido entrar en nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el conocimiento adquirido el día de hoy. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso que sigue sentado en el trono. También sabemos, Señor, que Satanás ha venido como león rugiente, viendo a quien devorar. Permite, Padre Celestial, que no sea nosotros que nos devore, sino que todo lo contrario, Señor, que nosotros podamos estar firmes en tu palabra y que tu palabra se haga rema en nuestros corazones, que tu palabra, Padre Celestial, sea cumplida. Y hoy decimos a tus promesas y a tu palabra bendita, sí y amén. Y nuevamente, Padre Celestial, entronamos a Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo es el Rey de nuestro corazón y quien nos gobierna, no es ningún tipo de idea. Y por favor también, Señor, no queremos que sea nuestra carne la que nos gobierne. No queremos, Padre, que sean nuestras emociones, que sean nuestros deseos, que sean, Señor, nuestros anhelos, sino que seas tú, tu voluntad, y que podamos estar sometidos a tu palabra y a lo que ella nos dice, a tus mandamientos, Señor, que al final, Padre, todos esos mandamientos, estas reglas, preceptos, leyes que están en tu palabra han sido elaboradas con amor, porque nos has amado con amor eterno. Y tus planes, Señor, siempre han sido de bien y nunca de mal. Solo has querido, Señor, bendecirnos y librarnos de nosotros mismos y de nuestra humanidad, Señor, que de una u otra manera, así como en el Edén, quiso, Padre, ser como Dios, como le dijo Satanás a Eva. Hoy en día también queremos nosotros ser, porque esa naturaleza pecaminosa está, Señor. Líbranos a nosotros y libra a nuestras próximas generaciones de todos esos pensamientos que quieren separarlos de ti, Señor.
Te pedimos, Padre, que seas tú en nosotros, que nos cubras, Padre, que haya un vallado de ángeles, que nuestra mente, Señor, esté apartada de todas esas ideas, que nuestra mente no se deje llevar. Es tan fácil, Padre, dejarnos llevar hoy por una imagen, por una frase, Padre, escrita, aparentemente teológica, Padre, pero que trae de trasfondo, Señor, esa duda que Satanás puso en el Génesis, ponerla en nuestra mente. Libra, Padre Celestial, nuestra mente. Y hoy, como dice tu palabra, traemos sujeta nuestra mente a la mente de Cristo, para que Cristo sea el que gobierne, Señor, y opere en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.